Discapacitado, limitado, inválido, enfermo, minusválido. Estos son algunos adjetivos que se utilizan para referirse a una persona que tiene alguna deficiencia física o que tiene un grado de dificultad para hacer las cosas. Sin embargo, ¿es la expresión correcta? Bueno, te invito a que te quedes en este video donde hablaremos lo que es la discapacidad, algunas de sus características y aprenderemos la forma correcta de referirnos a una persona que está en esta condición. Observa todo el video hasta el final, por favor. Hola, ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple. El tema que abordaremos el día de hoy en este video es la discapacidad. Por definición, la discapacidad es esa limitación o ausencia de capacidades que permiten que una persona tenga un libre desarrollo en el día a día, tanto en su parte laboral como en su parte social. Existen varios tipos de discapacidad. Tenemos discapacidad física, la que se refiere básicamente al movimiento, la facilidad que tiene o la dificultad que tiene una persona para desplazarse de un lugar a otro por sus propios medios. Tenemos discapacidad mental, que es la dificultad que tiene una persona para percibir la realidad que lo rodea. Tenemos discapacidad auditiva, que se refiere a la dificultad o imposibilidad que tiene una persona de escuchar su entorno. Discapacidad visual, que es la dificultad o ausencia de la habilidad de ver. También existe otro tipo de discapacidad, que es la discapacidad cognitiva. Esta discapacidad tiene que ver o está relacionada directamente con la habilidad que tenemos los seres humanos de aprender, recordar y tener algunos procesos como hacer síntesis, hacer una proyección, citar ejemplos o analizar metáforas, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con un campo académico. Como se podrán imaginar, cada discapacidad tiene una característica específica y una discapacidad puede que no se parezca a la otra. Entonces aquí es donde nosotros sentamos a hablar del segundo punto, y es que la discapacidad es única tanto en su forma como en la persona que la sufre. Es decir, no podemos pensar que una persona que tenga discapacidad mental, aunque luzca bien, es una persona que está sana. No se puede pensar eso. Estamos acostumbrados a referirnos o reconocer la discapacidad por algo que nosotros percibimos en otra persona. Entonces, si la persona va en silla de ruedas, es discapacitado. Si la persona utiliza un bastón para caminar, es un discapacitado. Pero la discapacidad va mucho más allá. De hecho, una de las categorizaciones comunes que se utiliza en medicina para describir la discapacidad es discapacidad múltiple, que es aquella discapacidad que no se refiere únicamente a la dificultad que tiene una persona, por ejemplo, para ver, sino también de pronto puede ser mental. Entonces tiene dos tipos de discapacidad presentes una misma persona al mismo tiempo. Entonces la discapacidad va mucho más allá de lo que la definición lo pretende explicar. Para determinar el grado de afectación que tiene una persona, se hace una serie de valoraciones a cargo de un grupo interdisciplinar de médicos. Estos médicos valoran la parte social, la parte emocional, la parte psiquiátrica, la parte de movilidad y la función específica de cada órgano o sistema del cuerpo involucrado en la discapacidad. Una vez hacen este tipo de exámenes, generalmente es un grupo interdisciplinar de probablemente 3 o 4 médicos en algunos casos, determinan que la persona está en condición de discapacidad y le asignan un porcentaje. Ese porcentaje se llama porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que no se limita únicamente al ámbito laboral de la persona, a su trabajo, sino incluye también el día a día. Entonces, por ejemplo, en Colombia, para que una persona alcance el reconocimiento de persona en condición de discapacidad, debe alcanzar el 50% de pérdida de capacidad laboral.
De ahí en adelante se considera que la persona está en condición de discapacidad o en términos legales está en invalidez. Se determina la invalidez. Este porcentaje de pérdida de capacidad laboral para alcanzar ciertos beneficios como las pensiones de discapacidad puede variar de un país a otro. Aquí en Colombia, por ejemplo, para alcanzar el derecho o uno de los requisitos para tener el derecho a una pensión por invalidez, se requiere mínimo el 50% de pérdida de capacidad laboral. En otros países, como en Argentina, por ejemplo, se necesita el 75%. Entonces, estas condiciones van a cambiar dependiendo del país y las condiciones sociales y políticas de cada región. En mi caso, la valoración de pérdida de capacidad laboral se calcula en un 71.3% y está categorizada como una discapacidad múltiple profunda. Múltiple porque no hay una afectación específica, por ejemplo, no quiere decir que únicamente no pueda caminar o caminar bien, sino también hay una deficiencia visual, ya hay un deterioro cognitivo, hay deficiencia a nivel auditiva y los médicos han tomado en consideración muchos aspectos para llegar a dictaminar el grado de pérdida de capacidad laboral. En la fundación donde yo hago fisioterapia, aquí en Bogotá, la Fundación Fundem, he conocido pacientes que tienen el 80% de pérdida de capacidad laboral, 90% de pérdida de capacidad laboral y aunque parezca raro, tengo una compañera que su dictamen dice que tiene el 100% de pérdida de capacidad laboral. Estos son números que asustan. Sin embargo, desde el punto de vista de los pacientes, los que estamos con esta afectación día a día, pensamos no tanto en la pérdida de capacidad laboral, porque ya lo que se perdió probablemente no se recupere, sino en cuánto nos queda. Entonces, en el caso mío que tengo el 71% de pérdida de capacidad laboral, específicamente 71.3%, quiere decir que queda algo de capacidad laboral, que es el 28.7%. Ese remanente, ese porcentaje que no se ha perdido, se llama fuerza laboral o capacidad laboral residual. Es decir, el residuo, lo que queda. Ahora, querido amigo, piense por un momento. Si usted que está en condiciones normales, se levanta temprano, va a trabajar, está en el tráfico 1 o 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, trabaja todo el día, cumple sus responsabilidades y al final de día llega usted cansado y al final de día llega usted frustrado porque las situaciones que vivió fueron difíciles, se alcanza a imaginar cómo nos sentimos nosotros, las personas en condición de discapacidad, que tenemos una fuerza residual del 20%, del 15%, del 30%. Es ahí donde la discapacidad vista desde ese punto tiene una connotación distinta. Es mucho más difícil vivir. Sin contar que las ciudades no están diseñadas para personas en condición de discapacidad. Es decir, aquí nos enfrentamos a un término que es muy común que se llaman barreras de acceso. Una barrera de acceso en las grandes ciudades es que nuestros andenes no están diseñados para personas que caminen con muletas, como es el caso mío, o que se desplacen en silla de ruedas, o que tengan un bastón para guiarse cuando son pacientes que tienen discapacidad visual. Cuando un paciente o una persona, un ciudadano con discapacidad visual llega a un semáforo, no tiene una forma de interactuar con su entorno para saber cómo pasar. Entonces, estas cosas que para las personas cuando no están en pérdida de capacidad laboral, cuando están viviendo su vida plenamente, parecen sencillas, pero para los pacientes, los que estamos viviendo la discapacidad día a día, esto es algo bastante complicado. A veces las tareas más sencillas, como valerse por sí mismo, en algunos pacientes necesitan ayuda, necesitan de un cuidador que los ayude a bañar, que los ayude a vestir, a tomar decisiones básicas. Entonces, piense por un momento esta situación. Una persona que nace con sus capacidades físicas y habilidades normales, se espera que tenga una vida con un desarrollo de acuerdo a las expectativas, es decir, normal. Y de pronto cuando tiene 20, 30, 40 años es diagnosticado con una enfermedad como la esclerosis múltiple o sufre un accidente y queda en condición de discapacidad.
el cambio de vida para esta persona es abrumador. Piense que las personas que estamos en esta condición madrugábamos, trabajábamos y hacíamos un sinfín de cosas que ahora ya nuestro cuerpo no nos permite hacer. Y esto nos lleva a un término importante en la discapacidad que se llama frustración. Ustedes no se imaginan lo frustrante que es tratar de seguir con nuestras vidas cuando nuestro cuerpo ya no permite que lo hagamos. Quizás aquí en nuestra cabeza somos lúcidos, brillantes, tenemos ideas, pero este cuerpo no está funcionando de forma correcta. Esa es una carga grande en la discapacidad. La esclerosis múltiple tiene una característica incluso más complicada, porque como mencionaba hace un momento, las personas estamos más dispuestas a entender la condición de discapacidad cuando vemos a una persona desplazarse en silla de ruedas, porque la silla de ruedas es un indicador de que algo pasa. O una persona en muletas, las muletas es un indicador de que algo pasa. O cuando vemos a una persona con su bastón, o va con un perro guía, o va con un acompañante, entendemos claramente que algo pasa, o al menos lo percibimos, si es que no hay comprensión total. Sin embargo, en la esclerosis múltiple, la cosa es más complicada. Primero, porque nuestra condición física da la apariencia de que estamos sanos, de que estamos bien, pero no tenemos quizás el apoyo de una muleta o un bastón o una silla de ruedas, pero nuestro organismo se está degradando y está teniendo manifestaciones específicas que solo los pacientes que las sufrimos y los médicos pueden llegar a entenderla. Por ejemplo, el agotamiento, por ejemplo, el vértigo, por ejemplo, cuando tenemos visión doble. Son cosas que nadie va a notar. Solo lo vive el paciente. Entonces imagínese ese estado de aislamiento que llegamos a tener los pacientes cuando tenemos síntomas que para las personas no son fáciles de percibir. O cuando tenemos problemas sensoriales y dejamos de sentir alguna parte de nuestro cuerpo. O por el contrario, cuando el roce es bastante agudo, incómodo o doloroso. Pero son cosas que sentimos nosotros y nuestro entorno no lo percibe. Entonces ahí se complican las cosas. También es cierto que no todos los pacientes con esclerosis múltiple diagnosticada y en tratamiento están en condición de discapacidad. Existen varios tipos de esclerosis múltiple y existen varios estadios de la esclerosis múltiple. Entonces quizás usted conozca personas que tienen esclerosis múltiple que están estables, que tienen su situación médica controlada, pero por otro lado hay otros pacientes que tienen una manifestación agresiva de la enfermedad. Esto hace que no haya un consenso muy claro cuando se ve a una persona con esclerosis múltiple y entender su situación de discapacidad. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me ha afectado es cuando vamos al supermercado con mi esposa y ella es la que carga las compras y yo no tengo la fuerza para sostener las bolsas del mercado. Y a veces las personas miran cómo es posible que la esposa salga con todos los paquetes o empujando el carrito del mercado sola y él no ayude. Son cosas que socialmente tienen una afectación, tienen un impacto. Entonces, la discapacidad, dando una conclusión a este proceso, la discapacidad es esa pérdida de habilidades o la ausencia de esas habilidades que nos permiten desarrollar el día a día. No es comparable. No podemos decir que dos personas que tengan el mismo porcentaje de pérdida de capacidad laboral están igualmente discapacitados. Piense que una persona puede tener el 80% de pérdida de capacidad laboral y su discapacidad es visual. Y otra persona tiene el 80% de pérdida de capacidad laboral, pero su discapacidad es auditiva. En este caso podríamos decir que el que ve pero escucha tiene mejor calidad de vida que el que escucha pero no ve. Podríamos entrar a discriminar el hecho que una persona tenga que caminar en muletas con mucha dificultad y sea lo mismo que una persona que camina con bastón. Entonces la invitación en este video, queridos amigos y ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple, es a que tengamos muy presente el concepto de discapacidad y entendamos que la discapacidad está presente prácticamente en todos los seres humanos. Me explico con este comentario. Las personas que estamos declaradas en condición de discapacidad tenemos un nombre,
un apellido, tenemos una calificación específica. Pero hay personas que quizás no tengan esa calificación. Quizás sus deficiencias corporales, físicas o mentales, no alcancen el 50%, pero tengan una condición que haya debilitado su habilidad laboral. Ahí también hay discapacidad. Quizás no esté reconocida bajo el 50%, pero una persona podría tener una pérdida de capacidad del 30% y tener una residual del 70% que le permita trabajar, que le permita hacer todas las cosas. Pero eso no quiere decir que esa pérdida de capacidad laboral no sea importante. Sigue siendo importante. A pasar el umbral del 50%, ya se dictamina que hay un estado de invalidez. Entonces el término correcto para referirse a una persona que tiene este tipo de deficiencias es persona en condición de discapacidad. Invalidez es el título legal que se da a esta condición para hacer reconocimiento de algunos beneficios como las pensiones. Por eso se llama pensión de invalidez. El escleroconsejo de la semana. Cada vez que los seres humanos tenemos una condición física que nos limite, estamos perdiendo nuestra capacidad laboral. La invitación aquí es a ser empáticos. Y digo que cada vez que los seres humanos perdemos estas habilidades es porque no solo las personas que estamos con un diagnóstico definido estamos perdiendo capacidades. Otras personas, como usted amigo, como usted amiga que está trabajando y se siente bien, que tiene todas sus habilidades aparentemente normales, también podría estar haciendo un proceso que en algún momento, con el paso del tiempo, lo lleve a tener una pérdida de capacidad laboral. Esto le puede pasar a cualquier persona. Entonces, el asunto es ser empáticos, entender, porque el título de este video es algo peor que la discapacidad. ¿Y qué es eso que es algo peor que la discapacidad? Es que tengamos, las personas que estamos en condición de discapacidad, tengamos que actuar como si no tuviéramos discapacidad. Simplemente porque nuestra apariencia física da la sensación de que no estamos enfermos, de que no estamos discapacitados. Entonces, queridos amigos, seamos empáticos ante la discapacidad y manifestémoslo en nuestro vivir diario. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.